Buenas tardes, compañeros y alumnos. En el siguiente tema se tratará sobre la importancia del derecho constitucional en México. Antecedentes históricos de los derechos humanos. Ante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa del 26 de agosto de 1789, este se considera un preámbulo en la historia de la humanidad, ya que esta fue la primera declaración en la cual se planteaban los primeros lineamientos de los derechos que tenemos todos los hombres y mujeres, aun por el solo hecho de ser ciudadanos o humanos. En su articulado primero a la letra dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Nos dice que desde que nacemos tenemos toda una gama de derechos que aún los que se están estudiando en nuestros días ya nos pertenecen. Otro antecedente de los derechos humanos se le dio el nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución del 10 de diciembre de 1948. Esta declaración fue impulsada por la trágica Segunda Guerra Mundial. Los líderes primermundistas que conformaban la Sociedad de Naciones, la cual se actualizó en la que hoy es la Organización de las Naciones Unidas. En su articulado primero de este decía: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como vemos, la diferencia que existe es que toma la palabra dignidad. Esta define al ser humano como un ser valioso ante toda sociedad, sin importar raza, creencia, costumbre, lengua y religión. Bases históricas. La Carta Magna de 1215. Uno de los antecedentes que dieron origen a los pilares de cualquier sistema político fue la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, del 15 de junio de 1215. Esta fue una de las más importantes que se tomaron como ejemplo a los estados que aún tenían un sistema de gobierno monárquico. En pocas palabras, vivían bajo la opresión del monarca, ya que en este se posaban los tres poderes de gobierno que existían. También se puede tomar como claro ejemplo la Constitución de Cádiz, constitución política de la monarquía española, y la de Apatzingán de Morelos, los sentimientos de la nación. Una derroca a la otra, sin embargo, dejan ideas iguales. Por ejemplo, en la religión, la única que se podría practicar aún en el México independiente era la católica. Tenían privilegios que no debían tener, por lo tanto, el clero se encargaba de los procedimientos civiles, como eran algunos pagos de impuestos, contratos y la institución del matrimonio. Constitución de Cádiz, 1812. De igual forma, la Constitución de Cádiz estableció un régimen de libertad relativo del poder real. Esta favorecía más a las clases altas y favorecían a algunos criollos de la Nueva España, la cual establecía la soberanía de la nación igual entre las colonias americanas y las provincias españolas dentro de un régimen monárquico constitucional, derechos humanos con límites y las primeras instituciones representativas en 3 siglos de dominación. Constitución de Apatzingán de 1814. No obstante, la Constitución de Apatzingán fue lograda gracias al movimiento insurgente conformado por las diversas clases sociales, criollos e indígenas, que eran afectados por la Constitución de Cádiz. Esta fue promulgada por José María Morelos y Pavón. Convocó un Congreso Constituyente y promovió la elaboración de la Constitución para la Libertad de la América Mexicana, promulgada en 1814, y fue así que la Nueva España se empezó a llamar México. Esta declaró independencia y soberanía nacional. Contenía una declaración de derechos humanos, estableció la división de poderes y creó un gobierno de 3 personas. Constitución de 1824, por lo cual llegamos a tener nuestra primera doctrina constitucional,
la ley suprema, que es nuestra Constitución, de la cual adoptó para su gobierno la Corte Federal, del 4 de octubre de 1824, misma que en sus lineamientos incluían la soberanía de la nación mexicana y su independencia ordenó una república federal. Creó órganos de gobierno nacionales y permitió que las provincias expidieran su propia constitución. En su primer índice decía a la letra: la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Este precepto habla sobre la libertad de los gobernados, aunque no tenían libertad de elección, ya que esta Constitución Federal reconocía y protegía la religión católica, la cual, al artículo 3 a la letra dice: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente católica, apostólica y romana. La nación la protege leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Por lo tanto, no tenían del todo libertad religiosa, ya que solo se practicaba una sola religión y era la consejera máxima de la nación mexicana para con sus decisiones en todos los ámbitos gubernamentales. Constitución de 1836. En la reforma de la Constitución del 29 de diciembre de 1836, esta tomó para su gobierno la Corte Centralista, llamada las Siete Leyes. Tras la reacción de los centralistas apoyados en el clero católico, fue rebelarse no solo en contra de las reformas, sino también en contra de la Constitución misma. Esta Constitución centralista creó bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, que estableció que el Estado central concentraba facultades en el gobierno nacional y delegaba competencias administrativas a los estados. Concedió el derecho de votar y de ocupar cargos públicos solo a quienes tenían un determinado nivel de ingresos. Se integraron a los poderes públicos unos a otros con el propósito de asegurar la permanencia de la élite criolla. Los estados se convirtieron en departamentos sujetos al control del gobierno central. Se incluyeron los derechos humanos, excluyendo el de igualdad. Se creó un poder supremo conservador, cuyos miembros solo eran responsables a Dios y a la opinión pública. Como vemos, esta Constitución tenía un favoritismo en la clase criolla, dejando de lado el trato igualitario con los miembros del México independiente, optando los de trabajos y tratos que no se asemejaban a los de las clases criollas, dejando a la vista la discriminación entre clases sociales. Constitución de 1847. En esta Constitución fue una segunda parte de la primera que el presidente electo Antonio López de Santana formuló bases políticas extremistas, ya que con los levantamientos militares de los federalistas propiciaron que el presidente electo dejara sin función las 7 leyes y convocó a un Congreso Constituyente que fue electo y elaboró 3 proyectos de constitución. Buscando el acuerdo de todos, se elaboró una nueva constitución centralista llamada Bases Orgánicas de la República Mexicana. Fortalecía la presidencia de la República, concentraba el poder en el gobierno central y establecía de nuevo el derecho al voto, restringido por la posición económica. Básicamente no cambiaron mucho estas leyes con la anterior constitución, las 7 leyes, solo que en esta ocasión dejaba ver una sujeción con la Constitución de 1824 y que se vería apegada a ella gracias a los levantamientos armados de grupos federalistas. Esto dejó un hito para que en el año de 1854 una revolución dejara afuera finalmente a Santana de la presidencia de México. Constitución de 1857. Cabe destacar que en esta Constitución se habló por primera vez sobre reforma, la cual es un proceso que cambia las leyes para darle una mejor función al sistema de un Estado. Se logró esta Constitución gracias a una guerra civil, donde una de las principales bases fue la separación de la Iglesia con el gobierno, dejando de lado la influencia que tenía ésta con el gobierno, ya que todo individuo tiene libertad de decidir sus creencias. Como resultado de la Revolución de Ayutla,
se convocó a un Congreso Constituyente que elaboró la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esta Constitución adoptó para su gobierno la Corte Federal, retomando de nueva cuenta las ideas federalistas de la Constitución de 1824. En esta nueva Constitución retoma el federalismo, la república representativa y el derecho al voto para todos. También fue la primera Constitución que consignó un capítulo de derechos humanos, dejando aparte la idea de que en la Constitución existían dos partes, la dogmática y orgánica, y sobre la protección a través del juicio de amparo. La parte dogmática de la Constitución son todos estos preceptos sociales que nos dicen que por el solo hecho de ser seres humanos estaremos aparejados, incluso desde el nacimiento. Por lo tanto, gozamos de muchos derechos humanos que la propia Constitución, junto con los tratados internacionales, nos reconocen. Como podemos observar en su articulado primero, el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son las bases y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. La parte orgánica de la Constitución son los diferentes órganos gubernamentales que nos garantiza y protege la dignidad hacia nuestra persona en cualquier ámbito de derecho. También es la parte donde se data la administración pública del Estado. Por lo tanto, se crean instituciones que vigilan el funcionamiento de estas. En esta Constitución, como en las antiguas, se dividían en títulos la parte orgánica del Estado. Esta se dividió en 8 títulos, que van desde los derechos y obligaciones de los mexicanos hasta la supremacía de ley. Constitución de 1917, vigente. En México, la Constitución de 1917 toma un régimen para su gobierno de corte social. Esta es la última y vigente en nuestro estado. En esta Constitución se aprecia claramente la división que compone a la Constitución, como vimos en el transcurso de la historia. En este caso, gracias a las reformas, se actualizan conforme a la vida real y conforme a derecho, en su artículo primero reformado. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como vemos, este preámbulo de las garantías individuales y sociales nos reconoce que tenemos derechos y nos garantiza que nos protegerá ante cualquier situación legal y humanitaria a través de las diversas instituciones facultadas para un buen manejo de la seguridad jurídica de las personas. Esto da entrada a la parte orgánica de la Constitución, inclusive la protección a través del juicio de amparo. Como se analizó en la investigación, hubo cambios prometedores en las constituciones que en algunos años atrás fueron fuentes reales, reformando artículo tras artículo y logrando más que nada una estabilidad con los nuevos derechos que hasta la fecha se siguen estudiando. Bien, una de las recomendaciones sería la verdadera aplicación y observancia del cumplimiento de todos los derechos y obligaciones que tenemos todos en común. También sería el estudio de los derechos y obligaciones que tenemos como seres humanos y ciudadanos de cada estado. Recomendaría también el respeto a nuestros símbolos patrios, conocer más de nuestra historia, tanto civil como de las fuentes históricas y reales que tenemos en día,